Pues nada, hoy tenemos aquí este Citroën C4, vamos a hacerle el mantenimiento completo, filtro de habitáculo, de aceite, de aire y le vamos a poner el aceite como no que nos recomienda el fabricante. Es un 1600 gasolina, pues vamos a empezar. Pues levantamos el vehículo y en este tipo de vehículos de Citroën tenemos en el tapón del cárter, aparte de llave hexagonal, pero tiene poca cara en la anchura, tenemos llaves de cuadradillo. Estas llaves son así. Tenemos un cuadrado más estrecho en una punta y uno más gordete en la otra. Pues aflojamos su taponcillo, tiramos el aceite, sacamos la varilla, aflojamos el tapón y el filtro de aceite nos lo encontramos aquí. Cogemos una 27 de vaso y con la carraca y lo aflojamos. Pues una vez ya que lo tenemos flojo, lo cogemos con cuidado. La cacharra la ponemos bien abajo para no manchar mucho. Y una vez que lo tengamos derecho, para arriba. Pues le cambiamos la arandela, se la ponemos nueva, es de metal goma, como podemos ver. Se la ponemos nueva. Les voy a contar una cosilla mientras cambiamos la tórica. ¿Qué nos pasó con el filtro de aceite en este vehículo? En este mismo. Tuvimos un problema de presión de aceite, que desartó el chivato y nos dimos cuenta, encontramos el problema en el mismo filtro de aceite. Nos dimos cuenta al sacarle el cartucho, como hemos hecho ahora, que esta cruz no la teníamos y no la encontramos en el soporte de filtro de aceite, queriendo entrar en una de las venas de lubricación, o sea que estaba obstruyendo esa vena. Por eso al final bajaba la presión de aceite y no saltaba el chivato. Se convierte en un poco peligroso porque te baja la presión de aceite, pues puedes llegar a romper el motor, es una cosa bastante seria. Pues por eso siempre, si tenéis ese problema en este coche, pues pararlo rapidito y vigilamos a ver qué tal, por dónde tenemos el problema, que seguramente pues sea la cruz esa como nos pasó a nosotros. Pues ya metemos nuestro filtro nuevo, lo encajamos bien, lubricamos la tórica y lo montamos. Pues chupamos los depósitos que podamos de aceite. Que tiene mucho aceite viejo. Le retiramos todo lo que podamos. A mí me gusta también, si sabemos que nos sobra un poquito de aceite, pues darle aceite nuevo con el tapón del cárter quitado y de esa manera pues barremos un poco el motor, el circuito viejo, el aceite viejo, perdón. Pues ya con eso limpico, que le he echado también un chorreoncillo del aceite nuevo. Metemos nuestro filtro de aceite y lo apretamos. Si queréis hacerlo a dinamométrica, darle 25 newton. Si lo hacemos a pulso, pues le damos un apretoncillo, que es una carcasa de plástico, sin ser muy salvaje. Ya mientras le damos tiempo para que escurra el aceite, vamos a quitar y cambiar el filtro del aire. Cogemos una Tor 20 y quitamos el depósito de líquido de freno. Le quitamos los tornillos y lo sacamos y lo echamos aquí al lado. Ahora necesitamos un destornillador de cruz. La tubería esta de la PSV, le pulsamos la laña esta de arriba y tiramos para atrás y así la quitamos un poco del medio para ese tornillo. Lo cogemos, acá lo tenemos más encerradete. Para el que tenemos aquí detrás en la esquina, yo utilizo, está justamente aquí, pues yo utilizo este destornillador corto de cruz y me apaño bien con él. Pues ya aflojamos la abrazadera aquella de plana y ya podríamos tirarle a la caja del filtro para poder sacar el filtro. Metemos el nuevo y cerramos la caja. Pues bueno, ya le hemos echado el aceite que le estamos poniendo es el 9000 Energy de Total Quad, un 540 con las especificaciones que nos manda el fabricante. Le hemos hecho nivel, hemos arrancado para que cargue el filtro y lo vamos a dejar descansar mientras para volver a comprobar el nivel y echarle lo que nos pida. Mientras le damos tiempo para que baje el nivel de aceite y nos vamos a poner a cambiar el filtro antipolen. El filtro antipolen nos lo encontraremos ahí debajo. Vamos a quitarle la grapilla esta, la sacamos y tiramos de toda la guata esta acá.
Y nos lo encontramos en esa tapa. Creo que tendríamos que tirar a un lado de él y luego para afuera, si no me equivoco, o simplemente tirar fuerte para nosotros. Y ahí ya tenemos el filtro. Lo sacamos de aquí. Este ya estaba para cambiar. Pues metemos el nuevo con el sentido de la entrada de aire, que sería para abajo, porque lo coge de arriba hacia abajo. Lo chuchamos a su sitio y vamos a ponerle la tapa. Sería nada más encajarla. Pues lo montamos todo y ya tendríamos el mantenimiento hecho de este 1600 gasolina, de este Citroën C4. Pues bueno, espero que como siempre haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.